Ahora sí, le doy la bienvenida a nuestro invitado Pepe Out. ¿Cómo estás? Muy bien. Pepe acaba de lanzar un libro de manera bien transversal, ese lanzamiento, lo que da cuenta del posicionamiento de Pepe Out también en la escena del análisis político a esta altura. No voy a decir en la escena política porque tú te has declarado fuera de ella. Política sin trinchera. En un momento en que parece que estamos... No sé, no quiero decir que estemos atrincherados, pero estamos hablando mucho de la polarización y después del resultado de la primaria, de cómo esa polarización se va avivando en definitiva. ¿De qué depende que no termine en un atrincheramiento? Mira, yo no estoy completamente convencido de que la política se esté polarizando. Porque hay un antídoto contra la polarización, creo yo, nuevo, que es el voto obligatorio. A propósito del que supongo vamos a hablar. Sí, lógico. Porque sobre todo si tiene esa importancia, claro, digamos. Porque cuando votaba la mitad del país, los partidos podían hablarle a los suyos solamente. Y por lo tanto, la importancia de su ideología, de las ideas de su tribu, eran determinantes. Piensa en lo que pasó en las municipales. Todos hablaban de seguridad, de listas de espera. Fueron las estrellas de la discusión municipal. No importa que antes hubieran denostado el orden público, hubieran estado del lado de la revuelta, en fin, todos, sin excepción, porque querían el voto de la gente. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo, tanto de la izquierda y la derecha, o sea, yo veo, por ejemplo, a Kast, para qué decir Matei, sabiendo que las cosas se van a decidir más bien en el centro. Veo a Jara sabiendo que las cosas se van a decidir en el centro y no en el extremo. La encuesta CEP decía que es casi el 40% se declara en el centro. Casi el 40% se declara en el centro. El problema es que en el centro no gana los votos, digamos. Ese es el punto. Ahora, a mí me encantaría hablar de lo que hablaste en la introducción previa, en el previo. Sí, porque... Es que da cuenta de un ánimo global también, ¿o no? Sí, claro. Lo de Trump, dices tú. Sí, claro. Sí. Es que mételo en la cazuela porque es parte. Lo meto, pero hablo específicamente, fíjate, a mí me sorprende lo de Trump, primero porque nosotros teníamos la idea, y esto lo lees en cualquier manual de ciencia política, que Estados Unidos era el país menos presidencialista. Sí. Mucho menos presidencialista que Chile. Sí. Y empiezas a darte cuenta que puede cortarle los recursos a una universidad. Eso en Chile es ley, en materia de ley. Sí, lógico. Y luego de ley de presupuesto. Lógico. Que puede fijar y liberar o elevar aranceles. Eso es imposible por decreto en Chile. Que puede pretender intervenir en la separación de estados de un país como de poderes, como de un país como Brasil, imponiendo aranceles por un juicio a un expresidente. Sí, claro. O sea, puede hacer cosas que uno decía, no es un país presidencialista. Y segundo, yo veo que hay un tema temporal, porque lo que hace, por ejemplo, con los aranceles en general, pero ahora con el cobre en particular, él lo hace con el propósito, ¿cierto?, de que Make America Great Again, es decir, que la industria americana solventa ese espacio que van a dejar los extranjeros. Que suena al peronismo de los 60. Eso. Absolutamente, claro. pero hay un problema de tiempo. Sí, porque como tú decías en el caso del cobre, se necesitan años para que eso ocurra. Y en esos años debe haber 1, 2, 3 procesos electorales. Claro. Y entre tanto, entonces van a pagar más, porque es cierto que no va a ser enteramente de los consumidores, pero tampoco va a ser enteramente de los productores, tampoco enteramente de los distribuidores, o sea, van a compartir. Y resulta que Trump ganó por la inflación acumulada durante los años de Biden. Y por lo tanto, si quiere ganar elecciones... O sea, la inflación acumulada, entre comillas, porque, bueno, la inflación bajó durante Biden, pero los precios quedaron altos. Quedaron altos, porque venía una secuencia de años de inflación. Exacto. Efectivamente, los dos últimos años de Biden fueron buenos, pero la gente venía de varios años de inflación inédita en Estados Unidos. Ahora, eso traigámoslo de vuelta para acá, porque aunque muchas de esas cosas que están pasando allá parecen irrisorias en nuestro ordenamiento, en definitiva sí marcan un clima. O sea, aquí hay un clima, hay una sensación de cosas y hay una sensación también, un poquito si uno mira a Milei, además, de que hay cosas que se pueden hacer con la motosierra o por decretazos, etcétera, etcétera. Y es como la vuelta de un poquitito una cosa media autoritaria
porque eso es lo que hay detrás. Hay una cosa un poquitito autoritaria que también domina en alguna medida la escena, ¿o no? Sí. ¿O corremos el riesgo de que se instale? Corremos el riesgo de que pase, y por eso que hay que poner la pelota al piso, por eso que yo emplazo, doy consejo, en fin, siempre en público, nunca en privado, para una política mejor del conjunto del sistema político, no desde un sector en particular, porque aquí el problema es que la política es buena cuando tú tienes buenos gobiernos y buenas oposiciones, cuando tienes un buen sistema de partidos, cuando los incentivos están bien puestos, ¿ah? Y en un clima de incertidumbre como el actual, incertidumbre que genera el escenario global, francamente las apuestas riesgosas, ¿ah? No tienen espacio a mi juicio. O sea, no podemos jugarnos en aventuras. ¿Ah? ¿Y cuál es, si tú tuvieras que traducir eso, te lo voy a plantear de una forma bien pedestre, pero en tips, ¿cuáles son los tips para evitar que esta cuestión se atrinchere y logremos avanzar en la buena política y en tener la buena oposición, en tener el buen gobierno, en tener el buen sistema de partido? Mira, para mí la clave... Y salir de este atochadero en el que estamos, para mí en la clave, todas esas dimensiones. La clave de esto es encontrar los puntos comunes y no ceder a la tentación de convertirlos en causas políticas para derrotar a tus adversarios, sino más bien en causas nacionales. ¿Ah? Y si no convertimos el combate al narcotráfico y a la gran delincuencia organizada en una cuestión que nos una, no que yo diga, mira, tú haces la vista gorda, yo en cambio quiero mano dura. No, tenemos que encontrar una política común frente a eso. Segundo, la recuperación del crecimiento. Tercero, y no es un orden jerárquico, por favor. Sí. ¿Ah? La recuperación de la educación como factor de integración social y de progreso, de ascenso social, me parece fundamental. ¿Ah? Y cuarto, las listas de espera en salud, francamente, hay que mirarlas desde el punto de vista de la gente y su necesidad, y no desde la ideología, cualquiera que sea. Ahora, todas esas cosas están en los perfilamientos, en los programas de gobierno o en lo que conocemos de los programas de gobierno de todos los candidatos. No hay ninguno que no lo tenga incorporado. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en que hay que ganar una elección. Y la gente cree que hay que ganar una elección con el cuchillo aquí y la granada aquí. Efectivamente, pero los partidos y los candidatos tienen que entender que ganar elecciones ni siquiera es la mitad del problema. La otra mitad, o más bien el otro 80%, es gobernar. Es gobernar, y gobernar con cierto éxito, no para ellos, sino un cierto éxito para el país. ¿Ah? De manera que no retrocedamos cada vez que alguien gana el poder porque deshace lo que hizo el gobierno anterior. Mira, tenemos una colección de proyectos que avanzan en el Congreso y que luego son metidos al armario cuando llega el siguiente gobierno. Imagínate tú, nosotros en la Cámara de Diputados, digo nosotros porque entonces yo era diputado y contribuía a generar ese acuerdo, habíamos generado un acuerdo en la Cámara sobre una reforma de pensiones, que llegó al Senado, y en el Senado el maximalismo la mató, claro. Porque querían que todo fuera solidaridad. Y resulta que distribuía la mitad para solidaridad y la mitad... Mucho más de lo que se hizo ahora. Creaba un organismo público, no le entregaba ni un peso más a la AFP. Tal cual. Y sin embargo, terminamos después en un proyecto que está mucho más atrás. ¿Por qué? Mucho más neoliberal, si alguien lo quiere ver así. Si lo dijeras entre comillas, claro. Y nos mata el maximalismo. Nos mata el maximalismo. De lado y lado. Exactamente. Y yo creo que la democracia exige más resultados. Más delivery, digamos. ¿Tienes la sensación de que este gobierno se dio cuenta de eso en algún momento? Bueno, la reforma de pensiones puede ser un ejemplo de que sí, pero que a poco andar se dio cuenta de que había que renunciar a esos maximalismos. Sí, claro. Porque al final, si uno hace la virada, Pepe, reforma de pensiones, reforma de notario, en una de esas vamos a sacar el nombramiento de los jueces, permisología al menos en el capítulo burocrático, todavía falta la parte medioambiental y otras cosas más.
No son pocas los cambios de cuestiones que se venían arrastrando desde hace un rato largo y que a lo mejor se le pueden hacer un cheque al final. Sí, porque se venía arrastrando justamente por el bloqueo desde el mismo sector que hoy día está gobernando. Sí, esa es la paradoja. Sí. Y por eso se desbloquearon. Ahora, yo levanté la tesis hace un par de años de la mutación experimentada por este gobierno. A mí me preguntaba una señora un día indignada, porque yo tengo un podcast que lo hacemos en vivo una vez al mes, y en la primera fila hay una señora que dice, ¿pero están mutando por convicción o por obligación? ¿Y qué importa? No, ¿sabes qué? Se me ocurrió la idea brillante de decirle, mire, pregúntele a la oruga si muta en mariposa por convicción o por obligación. Y luego pregúntele a la mariposa si quiere volver a ser oruga, o si puede volver a ser oruga. A mí me parece que la política de mañana va a ser mejor que la actual, porque no tendremos a nadie que no haya gobernado. Quizás el Kast representa un poco eso, pero estoy seguro que si llegara a ganar, va a generar una alianza con quienes han gobernado. ¿Tú no tienes la duda que hizo explotar en su momento Oscar Landerreche, sentado también aquí mismo, de que pagaba por ver si efectivamente, no todo el mundo en el actual oficialismo, particularmente se refería al sector del Frente Amplio, no podían salir de vuelta a quemar iglesias? Bueno, primero, ellos no quemaron las iglesias. No, era una... Yo sé. Y el propio Oscar dice que es una exageración. Pero porque además, claro, a mí me pasó que el Frente Amplio reaccionó diciendo, oye, nosotros no quemamos iglesia. Ya, sabes que si el tema no es ese. El tema es que ustedes no hicieron la defensa que tenían que hacer. Tuvieron indulgencia, comprensión y de alguna manera validaron. Ahora, ¿y cómo no quieren que lo quememos todo y todas esas cosas? Ahora, convengamos que en ese minuto parte importante de la sociedad validaba lo que estaba ocurriendo. Sí, fíjate que la mitad de los jóvenes en las encuestas validaba la violencia como instrumento de progreso social. Un tercio de la población. Y por lo tanto ellos representaban algo. Ahora, yo creo que Chile quedó vacunado porque los excesos del estallido provocaron algo así como el temor a la regresión autoritaria en la primera década de la transición. Ahora hay un temor a que el río se vuelva a salir de su cauce. Porque tú lo ves en los focus group y las conversaciones, la opinión mayoritaria, incluso de quienes fueron más cercanos y simpatizantes de eso, es que fue too much. Es decir, no fuimos al chancho. Que se fueron al chancho, que el río se desbordó, como el Mapocho, cuando arrastraba los autos, y por lo tanto hay una vacuna contra eso. Y segundo, la oposición, ¿qué es lo que va a querer al día siguiente de dejar el poder? Si es que lo deja, como es probable. ¿Qué es lo que va a querer? Volver al poder. Y quien quiera volver al poder no va a poder ningunear por un periodo muy largo ni el crecimiento económico, ni la validación de la violencia. Es decir, las mismas posiciones que tuvieron cuando eran oposición antes de gobernar, no van a volver jamás al poder. ¿Tú tienes la sensación de que al final, para este país, para todos esos efectos que pueden ser positivos, fue bueno un gobierno del Frente Amplio con Gabriel Boric a la cabeza? Esa era mi tesis al momento en que ocurría. Sí, yo también lo vengo diciendo hace rato, pero dicho por ti. Yo creo que era indispensable. Una especie de transición, entre comillas, digamos, ¿verdad? Para normalizar este país. Tenías demasiada gente afuera que no había experimentado el contacto con la realidad, y por lo tanto podía inventarse un país imaginario con soluciones imaginarias. Y este proceso de maduración intensivo termina siendo bueno para todos. Absolutamente. O sea, tendremos una mejor política en el próximo gobierno. Yo espero que si llega a ganar Kast, no experimente. No experimente, normalice, restablezca, pero no experimente, que no sigamos jugando a los experimentos. O sea, que en alguna medida haga un poco lo que hizo Boric. Al principio hubo un intento por experimentar, o sea, convengamos en Quisqueasiche, en Temucucú pero ese gobierno duró 6 meses. Hasta los 6 meses del plebiscito. Ese fue el gobierno más breve, el gobierno más breve de la historia. O sea, también tiene elecciones eventualmente casi es que llegara al gobierno que sacar de esa transición, de esa mutación. Por supuesto, déjame preguntarte, Pepe. Hay señales de que podría haber, uno ve señales, además
Kaiser le ha ayudado muchísimo. Ha ayudado mucho a la moderación. A recentrarlo. Por cierto. Déjame preguntarte, y ahora metamos en la conversación del tema del voto obligatorio, en el contexto en el que tú lo ponías también, ¿verdad? Que el voto obligatorio hace tender a la moderación y puede ayudar a que el país no se polarice y no terminemos en las trincheras. Hoy día estamos en una discusión respecto del alcance del voto obligatorio. Está mandatado constitucionalmente, pero no está aterrizado. ¿En qué crees tú que puede terminar y cuánto afecta que no termine, o sea, que haya un cambio ahí hoy día en medio de un clima electoral? A estas alturas estamos con voto obligatorio descafeinado, el más probable, o sea, con una sin multa. Sí. O sea, que equivale bastante al voto voluntario. Sí. Ahora, lo primero que hay que decir es que el hecho de que hayan votado más de 12 millones de personas en ya más de 2 procesos electorales hace que cualquiera sea la circunstancia, habrá más votantes que los que había anteriormente cuando teníamos inscripción voluntaria y voto obligatorio. Y también cuando pasamos a tener inscripción automática y voto voluntario. Es decir, si hoy día tú liberaras, incluso si cambiaras a la voluntariedad, te aseguro que habría más votantes hoy día, porque lo que ha habido es un proceso de repolitización de la sociedad chilena. Sí, claro que sí. Por un lado, el estallido generó que los jóvenes se entusiasmaran con el vértigo de cambios estructurales. Y que tú sientes que hay cosas en juego. Exactamente. Y eso siempre convoca. La mayoría silenciosa sintió que las cosas no estaban garantizadas de por vida, ni el respeto a las instituciones, ni el crecimiento económico, en fin. Y mucha gente salió de sus casas a participar porque las cosas estaban en juego. Ahora, yo pienso que va a haber un punto de acuerdo, porque tú sabes cuáles son los términos del problema. El gobierno está dispuesto a poner multa a condición de excluir a los extranjeros del voto parlamentario y presidencial. Claro. A mí me parece escandaloso, ¿qué quieres que te diga? A los extranjeros que no estén nacionalizados. Bueno, claro, que no tengan el extranjero de alguna manera deja de ser extranjero y pasa a ser chileno cuando se nacionaliza. Sí. Y por lo tanto, yo tengo una pareja francesa y ha votado en 7 elecciones presidenciales. O sea, quitarle el derecho adquirido a personas que lo han ejercido a mí me parece una locura, y hacerlo además en la víspera de un proceso electoral es puro cálculo, principios de gelatina, digo yo, porque además la izquierda peleamos siempre por ampliar la participación y no por restringirla. Pero ¿sí te parece que deberían quedar fuera los avecindados? O sea, esta gente que viene... Porque tu mujer no es avecindada, tu mujer vive acá y tiene residencia. Pero si hoy día entran a votar aquellos inmigrantes que están inscritos en el padrón electoral. Sí, pero te puedes inscribir casi llegando. Pero no. A los 5. Tú llegas acá, te demoras en adquirir a veces 1 año, a veces 2 años, a veces 3 años en adquirir la residencia, y a partir de eso cuentan 5 años más. Claro. Es decir, normalmente son personas que viven acá 7 años para arriba. Yo no soy partidario de excluirlos. Ahora, tampoco soy partidario de aplicarles obligatoriedad. A mí me parece razonable. O sea, la fórmula del obligatorio para los chilenos. La fórmula, claro. La fórmula que probablemente se va a aprobar en la Cámara es de aplicarle sanciones a los ciudadanos y mantener el derecho a voto del resto, pero sin sanciones. No se puede decir voluntario porque está en la Constitución. Claro, porque sigue siendo obligatorio. Pero es cierto pero que si usted no va, no pasa nada. Deja de ser una... Por eso que el Congreso estaría en falta con la Constitución. Porque cuando hicimos esa reforma, dice una ley, establecerá las sanciones. Y han pasado varios años ya desde que se aprobó esa reforma. Sí. Se aprobó una ley transitoria, yo no sé por qué no se aprobó de manera permanente. Porque también se discutió en un contexto electoral. También se discutió en un contexto electoral. Por eso este gobierno ha tenido todos los años contexto electoral. Es cierto, por eso yo soy partidario de los cambios que tengan que ver con el sistema electoral. Se tienen que hacer para aplicarse en el periodo siguiente. Sí, claro. O sea, para mí la solución hoy, a propósito de la fragmentación, es aprobar una ley que restablezca, porque existió en Chile, la prohibición de pactos electorales. De manera que cada partido tenga que competir con sus liderazgos y sus programas. Eso hace desaparecer
a los partidos chicos si no convergen en grandes formaciones políticas. Y eso no es lo que está en discusión hoy día como eso no es lo que político. Está en discusión una ridiculez, a mi juicio, que es que si tú ganaste en Magallanes con 40% de los votos, pero estás en un partido de menos de 5% nacional, le tienes que ceder tu puesto a alguien que sacó 10%, pero que tiene la virtud de estar en un partido nacional. Eso no va a resistir ni un solo periodo, porque el escándalo de que la gente haya votado, mientras tú votes por personas, eso no puede ocurrir. Donde se aplica es cuando tú votas por lista. Entonces, si votas por el partido, si el partido no saca 5 nacional, no existe. Pero cuando tú has votado por Juan Pérez o Juanita Pérez y Juanita Pérez ganó, no puede ser que entre el que perdió. No tiene lógica. En cambio, ya no le ves destino a la reforma del sistema político. No le veo destino a eso. A eso en particular. Yo creo que hay que restablecer no la orden de partido, como dice el gobierno, pero sí el respeto a las decisiones democráticas de las bancadas. Si una bancada tomaba una decisión de apoyar un proyecto de ley, con 2/3, por ejemplo, podría establecerse. Si una bancada democráticamente ha decidido apoyar un determinado proyecto de ley, eso debiera obligar a todos los parlamentarios. O sea, no al discolaje en todas sus dimensiones. Exactamente. Y que no puede haber... Y a los que votan distintos y a los que se mandan cambiar del partido. Que alguien que entra en una bancada no pueda salir sino al periodo legislativo siguiente. Y yo soy partidario de una medida muy simple, a propósito, de que... Porque tú sabes que en cada elección desaparecen muchos partidos que no consiguen el umbral. Dejan de tener existencia legal y es por eso que tenemos tantos independientes en el Congreso. Y además porque se pueden retirar simplemente de sus partidos sin costo. Tenemos más de 40 independientes de los 155. Bastaría que la ley obligue a aquel parlamentario elegido por un partido que desapareció, que tenga que elegir, al entrar al Congreso, tenga que elegir una bancada y, por supuesto, quedarse en esa bancada durante los 4 años. Y tendríamos 7, 8 grupos parlamentarios y no... Hoy día 18, casi 20 partidos. Y al final incluso ese no es el problema mayor. El problema mayor es que da lo mismo si eres independiente o eres militante. Te puedes comportar de la misma manera. Y al final el gobierno termina negociando con cada uno de los parlamentarios en particular. El barril de manteca gringo. Pepe, estamos medio pasados, pero no puedo no preguntarte por cómo ves que post-primaria que se configuró el panorama presidencial. O sea, Janet Jara está media combinada hoy día a empezar a mostrar equipos rápido. Se le bajó uno sin que nunca se hubiera subido, que fue Nicolás Aguirre. Tú me decías que lo venías escuchando hace un rato atrás y que él argumentaba que nunca se había propuesto él como para liderar ni participar activamente en equipos, porque además tiene diferencias muy profundas con las ideas de Janet Jara y que mientras no estén claras hasta a dónde van a ir esas ideas, se mantiene ahí a la guaite, pero tampoco para liderar nada. Pero ¿cómo ves que se está armando? Vemos un José Antonio Kast que sigue un poquitito la misma línea que tenía antes de la primaria, con una cierta ventaja de estar liderando encuestas, la duda respecto del futuro de Johannes Kaiser hasta agosto, va o no va, y una de Elin Matei que también se está como tratando de parar de vuelta, sabiendo ya quién es el candidato de la primaria oficialista, se puede facilitar un poco la pega. Pero tampoco con una posición totalmente clara. Vamos a buscar el voto centro-izquierda, le pegamos a Kast, etcétera. Bueno, cambió la pregunta. Primero, se despejó completamente, se pulverizó la hipótesis de que pasaran a segunda vuelta las dos derechas. Claro. Es el primer efecto. El segundo... Eso no va a pasar. Eso ya no va a pasar. El oficialismo redujo su fragmentación. La posibilidad de un candidato a la izquierda del oficialismo, salvo el profesor Artés, es nula. Eso existía como posibilidad. De hecho, había amenaza de si ganaba Toá, Mundaca, el gobernador Mundaca podía haber sido candidato. No va a haber candidatura a la izquierda. Y desde ese punto de vista, ella ya aglutinó algo más de lo que tuvo Boric el 2021, que fue apoyada solo por el PC y el Frente Amplio. Ya tiene entonces el PC, el Frente Amplio, PS, PPD, liberales, radicales, en fin. Y luego incluso puede ser más amplio todavía que la coalición de gobierno, porque todavía están y hay esfuerzos ingentes por incorporar a la democracia cristiana, que por razones de sobrevivencia parlamentaria está en plena discusión respecto de si apoya o no apoya. Entonces, primero, la coalición detrás de Jara es más amplia
de todas maneras, de la que tenía Gabriel Boric cuando sacó 25,8%. Y uno puede pensar que va a estar en torno al 30-40% de los votos. Tiene un 30% de los votos. Y va a segunda vuelta sí o sí. Relativamente garantizado. Y la pregunta es, ¿quién pasa a segunda vuelta? Si Matei o Kast. Y la tendencia cambió. Y cuando las tendencias cambian, es súper difícil que vuelvan a cambiar. ¿Y tú crees que Matei tiene margen para revertir esa tendencia? Poco margen tiene. Poco margen. Y sobre todo poco margen porque no ha tenido una estrategia definida. Como que todavía no sabe bien a qué hablarle, esa es la sensación. Si tú lo piensas bien, la decisión de no planificar y organizar con antelación una primaria con aquellos con los que era posible hacer una primaria. Pero una primaria de verdad, digamos, no esta cosa de cartón que asomó en algún momento. Por supuesto, a última hora, pero si 6 meses antes dicen vamos a hacer primaria y dejemos de emplazar a Kast porque para bailar tango se necesitan 2 y Kast no va a ir a una primaria. A ver, ¿con quiénes? Si hubiera estado Longueira en la UDI, habría inscrito al Partido Demócrata para que Rincón pudiera participar en esa primaria, te lo garantizo. Sí, claro. Y probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando seguramente de que Matei habría mantenido su liderato y luego probablemente habría sido la persona más votada el domingo 29 de junio. Y sin embargo, porque mantenerse en la pole position, en la que estuvo más de 1 año y medio, es lo más difícil que hay. Y esa teoría... Ese desgaste siempre se anticipó, pero lo vivió Lavín, lo vivió Pero todo. esa teoría de que para mantenerse no hay que hacer nada, no hay que arriesgar, es una teoría completamente equivocada, al revés. Es más difícil mantenerse en la pole position que desafiar la pole position. Y yo creo que ahí cometieron un error del que se van a arrepentir, yo por lo menos lo dejé por escrito, del que se van a arrepentir muchísimo. Yo no sé si hay condiciones para revertirla porque cuando se inician las corridas bancarias, y eso es lo que está ocurriendo, porque ¿sabes qué ha pasado? Primero, perdió la condición que la favorecía de ser la única que podía ganar. Sí. Y ahora rinde tanto como Kast para ganarle al adversario.